Docente e investigadora en nutrición, uso de suplementos y entrenamiento deportivo. Es nutrióloga deportiva en el equipo de Borregos del TEC, Campus Estado de México, y coordinadora de educación y deporte en el Instituto Politécnico Nacional. El tema que estará abordando Joana es un tema de especialidad para ella, que es suplementación en fitness y culturismo natural. Demos la bienvenida, por favor, chicos, a Joana. Listo, pues comenzamos. Ya sé que a lo mejor están cansados, están ya que se quieren ir a su casa, pero prometo hacer esta presentación lo más didáctico posible, que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, pues para empezar con la suplementación deportiva, yo voy a empezar con un artículo que la verdad yo soy fanática de todo lo que es la evidencia científica, porque todo tiene que estar sumamente respaldado, y más en cuanto a la parte de suplementación. Hablamos mucho del tema de medicina del deporte, donde los médicos son la parte de recetar medicamentos, farmacología, pero al final del día los medicamentos no están tan alejados de lo que es la suplementación deportiva. Es decir, nosotros como nutriólogos del deporte tenemos también que estar fundamentados, sobre todo por la parte de la evidencia y sobre todo la bioquímica, fisiología, de saber qué recomendar, el por qué recomendar. Ahora, hablando por ejemplo de lo que es la evidencia científica, a mí en lo personal me gusta bastante este artículo del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde se juntan ciertos investigadores de renombre, por ejemplo Stuart Phillips, también Lois Burke, que básicamente es la investigadora, la nutrióloga del deporte más conocida a nivel mundial, donde se juntan para entablar todo el resumen, todo el contexto de este artículo, y engloban dos puntos importantes a nivel de la suplementación deportiva. En temas generales, por ejemplo, del ámbito deportivo, el punto número uno que hay que tener en cuenta es la parte del balance energético. Sabemos que, por ejemplo, para entender todo lo que es la cuestión suplementaria, no solamente a nivel farmacológico, tenemos que entender, punto número uno, el cómo voy a poder crear un plan de alimentación. Es decir, hablamos desde lo que es la periodización nutricional, también hablamos, por ejemplo, de periodización del entrenamiento por medio de entrenadores, preparadores, etcétera. Pero nosotros tenemos la parte más importante, que es que prevenir que el atleta o deportista o culturista o quien sea tenga algún tipo de deficiencia y eso se merme en el impacto del entrenamiento. Y el punto número dos, tenemos la parte de la recuperación. Casi nadie habla, por ejemplo, de la parte de la rehidratación hídrica, es decir, después del entrenamiento, después de un partido, incluso intraentreno, que es lo más importante a cuidar. De hecho, pocos hablan realmente de lo que equivale perder, por ejemplo, tantos mililitros, por ejemplo, de sudor después de un partido. Ahora, nos lleva a un punto importante de preguntarnos cuál sería el macronutriente más importante de todos. Pues yo diría que todos son fundamentales. Partimos desde los carbohidratos, porque esos tienen un punto de quiebre o un punto, o digamos como el pico del iceberg, por así decirlo, en el cual sabemos que tienen una interacción directa con el factor de crecimiento similar a la insulina. Y no solo eso, también por ejemplo, cuando mezclamos cierta cantidad de carbohidratos con una cantidad de proteína de alto valor biológico, carne, huevo, pescado, atún, etcétera, sabemos que tiene una relación directa sobre las vías de señalización, como lo sería pues la mTOR principalmente. Tenemos la cantidad de los lípidos. Ahora, grasas y lípidos principalmente. Existe, por ejemplo, ciertos tabús, ciertos mitos en el ámbito de culturismo principalmente,
donde las personas o algunos preparadores, algunos nutriólogos, caemos en esas mala praxis de quitar, por ejemplo, cierta cantidad de grasa, que perdamos a lo mejor de 10%, nos bajamos a un 5% de grasa. Esto es una práctica totalmente errónea, que no debemos caer en eso, porque a nivel deportivo, en el atleta deportista, en el ámbito o escenario en el que ustedes quieran poner, la grasa es fundamental a nivel fisiológico porque actúa como un cardioprotector. Todo nuestro cuerpo está repleto de ciertas membranas lipídicas, principalmente ácidos grasos poliinsaturados. Por eso, si vamos, por ejemplo, con un cardiólogo, con un médico, con un nutriólogo, casi siempre nos va a recomendar que la dieta sea alta en grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas. Casi nunca se nos va a recomendar que hagamos una dieta rica en grasas saturadas. Y bueno, la parte, por ejemplo, de las proteínas no es la última, tampoco la menos importante, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un impacto de alto rendimiento o una persona que está en busca de la velocidad, agilidad, por ejemplo, como lo sería un jugador americano, en segundo, tercer plano pasa el consumo de la proteína, porque lo que ellos no están buscando es la hipertrofia. Lo que ellos buscan es meramente tener más velocidad o tener este impacto sobre el rendimiento físico. Ahora, hablando, por ejemplo, en cuanto ya entrando en contexto de lo que es la suplementación deportiva, tenemos el tipo de ejercicio, tenemos la duración, tenemos el target de carbohidratos y tenemos los comentarios adicionales de los investigadores o la conclusión. Y tenemos, por ejemplo, aquí el tiempo, lo que se nos sugiere que si existen, por ejemplo, poblaciones o personas que entrenan por menor cantidad de 45 minutos, la cantidad de carbohidratos pues, realmente no es necesario. ¿A qué se refiere con eso? Que no hay algún impacto significativo en cuanto al rendimiento físico, la recuperación del glucógeno post-entreno, por ejemplo, que es muy típico de tómate tu licuado de proteína después de entrenar y nos va a llevar a un punto en la recuperación muscular. Eso también es un tabú que se ha estado quitando y se ha estado puliendo por medio de los años, lo cual nos lleva a la conclusión de que si hay una persona aquí presente que nada más entrene 30, 40 minutos, no hay necesidad alguna de que consuma geles deportivos, incluso barras deportivas, algún tipo de whey protein, porque al final del día nos habla la evidencia de que básicamente ese tiempo es muy poco para que realmente podamos llegar a un desgaste físico atenuante, como no sería a lo mejor un maratonista, una persona, por ejemplo, que que practica ciclismo, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, etc. El punto número 2 nos habla también de ciertas actividades que también ya son de alto impacto o alta intensidad. Tenemos que partimos desde los 45 a 75 minutos. Y aquí nos menciona que pueden ser pequeñas cantidades de carbohidratos exógenos. No solamente partimos desde lo que es la dieta, los carbohidratos de la fruta, verduras. Ya hablamos, por ejemplo, de ciertos contextos a nivel suplementario. Aquí, por ejemplo, nos mencionan que pueden ser productos que se pueden consumir por medio de la dieta y aparte hacer una mezcla incluso de, a lo mejor, no sé, barras deportivas, barras energéticas como las de Quaker, que también tienen cierta cantidad de azúcares simples. En el punto número 3 nos habla, por ejemplo, los deportes intermitentes, los stop and starts. Por ejemplo, uno de ellos podría ser la natación, que se considera como deportes intermitentes. Y aproximadamente que duran entre 1 hora o a 2 horas y media. Y aquí nos hace mención ya como tal, recalcar o hacer un pequeño énfasis en poder dosificar cierta cantidad intraentreno, es decir, 30 gramos por hora dependiendo la cantidad de entrenamiento en la que se esté pues entrenando. Y en la parte, por ejemplo, de los comentarios, puede ser un gran punto en el cual podamos llegar a aprovechar esa recuperación del glucógeno post-entrenamiento, solamente tomando en cuenta que si son disciplinas deportivas o deportes donde se entrene esta cantidad de minutos u horas. Ahora, en el último punto tenemos los deportes ya de ultra resistencia, por ejemplo, los que hacen ciclismo, que se van para un Ironman, es decir, que la preparación física es muy demandante y que el desgaste físico o el gasto calórico supera 3 veces más a la ingesta que yo le estoy mandando a mi atleta. Y aquí en este punto tenemos que superamos la cantidad de 2 horas y media hasta 3 horas. Incluso hay atletas que en lo personal, yo que trabajo con fútbol americano, a veces entrenan 3 horas en la mañana, como 4 horas después, como 7 horas diarias. A eso ya lo podríamos considerar como un atleta de alto rendimiento. Nosotros somos únicamente personas físicamente activas, recreativas, personas que se mantienen saludables. Entonces no podemos considerarnos población atlética. Y en este caso ya englobamos la cantidad arriba de 90 gramos por hora, es decir, por hora voy a estar dosificando 90 gramos una hora, 90 gramos otra hora, principalmente para atenuar cualquier daño a nivel muscular, es decir, tratar de mitigar cualquier daño que se pueda llevar a cabo o se pueda presentar.
Y en estos puntos ya nos menciona que lo ideal es tratar de hacer un tipo de mezclas. Hablamos, por ejemplo, de mezclas cuando se hacen, por ejemplo, o tienen una mayor asimilación o captación u absorción a nivel de los transportadores de glucosa-sodio. Este tipo de transportadores de glucosa-sodio son muy famosos a nivel de la nutrición deportiva específicamente, porque nosotros si mezclamos, por ejemplo, lo que es la típica glucosa, que la podemos encontrar de manera aislada en gomitas, panditas, en la fruta incluso, y lo llegáramos a mezclar, por ejemplo, con otros polímeros que vendrían siendo la maltodextrina o ya como tal el polvo en blanco, se hace una mezcla bastante importante, bastante interesante, ya como tal en ciertos atletas, en el cual evitan o tratan de mitigar lo más que se pueda este daño muscular. Entonces solamente en este punto, por ejemplo, sí nos recomiendan que lo ideal es mezclar ese tipo de polímeros o derivados de los carbohidratos. Ahora tenemos, por ejemplo, la parte de los electrolitos. Esto es básicamente lo que un atleta de alto rendimiento debería tener en plasma o en los laboratorios bioquímicos. Ahora, si trabajamos, por ejemplo, con equipos o personas o grupos grandes, de soccer, fútbol americano o personas ya como tal de un grupo grande, lo ideal sí es realizar algunos estudios de laboratorio, principalmente para saber si mi atleta es apto de poder consumir algún tipo de electrolitos. Puede ser Gatorade, puede ser Suerox, puede ser cualquier otra ayuda, o en este caso este botecito, donde ya tiene como tal la cantidad exacta o el requerimiento más o menos que se acerca a la parte de lo que el atleta está perdiendo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de consumir el Suerox convencional y un Gatorade? ¿Alguien me quiere decir la respuesta o alguien que sepa? Ay, ¿quién contestó? Sí. Ay, no sé, ¿quién levantó la mano? Okay. Hasta allá arriba. Ay, no te escuché, perdón. ¿El azúcar? ¿La glucosa? Exactamente, lo único que cambia, por ejemplo, de un Suerox convencional versus tomar un Gatorade o Powerade es la concentración de glucosa que se da en este tipo de productos o alimentos. Es por eso que los Suerox convencionales se recomiendan mucho, por ejemplo, después de una diarrea, después de una sintomatología, después de una cruda, de la fiesta, etcétera, porque al final del día ese punto específicamente es momentáneo, es estático, mientras que la deshidratación de un atleta es 3 veces más fuerte, entonces necesitamos una dosis todavía más alta o más grande. Es la diferencia de estos dos. Ahora, entrando en contexto principalmente ya de lo que es la suplementación deportiva, tenemos que encontramos un sinfín de suplementos, gamas, efectos que al final del día GNC, Industrias de Suplementos nos prometen y nos juran que hacen los suplementos. Tenemos el típico que nos dice del aumento de la masa muscular. Si te compras el HMB, te incrementa masa muscular. Si te compras la carnitina, te hace perder grasa. Si te compras el whey protein, te incrementa masa muscular, etc. Ya conocemos un sinfín de efectos que al final del día, a nivel de la evidencia científica, tenemos que conocer y sobre todo decir, este me sirve y este no tanto. En el punto número 2, también tenemos algunos suplementos que prometen que mejoran el rendimiento físico. Por ejemplo, los nitratos, la cafeína, la betalanina, la creatina incluso. Y tenemos pues más suplementos que son innecesarios, que también se le atribuyen bastantes efectos. Y último punto, optimizar la duración del entrenamiento también es uno de los efectos más notorios, más conocidos, que se le da mucho a la mayoría de los suplementos deportivos. Y yo únicamente aquí englobe pues los más conocidos que hemos visto en el mercado o en las industrias de la suplementación, como creatina, aminoácidos, vitamina D, betalanina, proteína de suero y por supuesto lo que es la cafeína. Entonces yo en este punto voy a englobar solamente lo que es la suplementación efectiva. Y empezamos, por ejemplo, suplementación efectiva, ¿a qué le llamo? Tenemos de la A a la D. ¿Qué quiere decir esto? Que es como tal de la parte del Instituto Australiano del Deporte. Esto fue hecho desde el 2009 de Lois Burke, donde ella básicamente es la nutrióloga más reconocida. Ella forma parte de la dirección o de la comitiva a nivel internacional de decir este suplemento sirve, este no sirve. La última actualización fue apenas en marzo del 2021, es decir, de este año, donde en el grupo B aún se entablaban ciertos suplementos que hace años estaban, por ejemplo la L-glutamina estaba en el grupo B. Si ustedes se meten a la AI se van a dar cuenta que ya ni siquiera está en el grupo B, es decir, ya se descartó totalmente. Y aquí, por ejemplo, yo en lo personal, cuando hablo con mis atletas de manera personalizada, uno por uno, siempre les pregunto cuál podría ser su interés en cuanto al suplemento que ellos quieran tomar. Oye, Joana, yo tengo interés en tomar, no sé, a lo mejor
Cafeína. Ah, ok, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Entonces yo ya sé si se le puede administrar, recomendar, dosificar, etc. Y lo más importante en mis atletas es que trato de cuidar bastante la parte de que no se merme. Es decir, si al día siguiente hay partido, pues evitar que al día anterior estén consumiendo algún tipo de, a lo mejor etanol, tabaco o algún tipo de ayuda que les pueda llegar a mermar el día siguiente en su práctica deportiva. Y en estos puntos principalmente tenemos 4 preguntas bastante conocidas, la cual nos tenemos que preguntar todo el tiempo. Punto número 1, ¿existirá algún efecto positivo tras el consumo a lo mejor de creatina, de cafeína, de los nitratos, etcétera? Punto número 2, ¿existirá algún riesgo asociado tras el consumo de, no sé, óxido nítrico tal vez, L-carnitina, etcétera? El punto número 3 es, ¿existirá algún efecto potenciador tras el consumo de el monohidrato de creatina, por ejemplo, el whey protein, etcétera? Y la última pregunta que también considero bastante importante es cuáles serían las dosis mínimas, las altas y las estándares. Sabemos que básicamente todos los suplementos deportivos, los que sí son efectivos, tienen ciertas dosis mínimas, por ejemplo el monohidrato de creatina. Las dosis altas podrían ser 20 gramos, 25 gramos y las dosis estándares, 5 gramos. Más o menos así es como tenemos que calcularlo, que evaluarlo o analizarlo cuando estamos en consulta, porque no todos los pacientes a nivel general están buscando todos los objetivos a nivel deportivo o a nivel de la salud. Y aquí, por ejemplo, tenemos igual un artículo que a mí me parece bastante interesante a nivel del Comité Olímpico Internacional, donde también se juntan varios investigadores o científicos de renombre, a lo cual en la conclusión yo les puse en conclusión algo muy importante, algo en grande, que lo dijo Lois Burke en un congreso del 2018, donde para el atleta no hay mejor ayuda ergogénica que un nutriólogo deportivo. ¿A qué voy con esto? De que un nutriólogo siempre tiene que estar de la mano con el conocimiento, la actualización constante. Probablemente a lo mejor yo ahorita les venga a decir que la creatina sirva y probablemente mañana diga que ya no funciona. Es decir, siempre estar en la actualización constante porque nuestra área, nuestra profesión, tanto medicina, fisioterapia, nutrición, etcétera, siempre tiene que estar en actualización de saber qué funciona, qué no funciona y sobre todo que básicamente la evidencia científica pues cambia bastante. Y aquí, por ejemplo, yo les mencionaba que vamos a hablar de lo que es el grupo A principalmente, que es la suplementación efectiva. Aquí, por ejemplo, englobamos las comidas deportivas. Partimos, punto número 1, de lo que sería todo lo que tenga que ver con fitería. Hay personas o atletas que caen en esa confusión de decir, ¿cómo me estás mandando panditas o cómo me estás mandando las gomitas de salvavidas si se supone que son dulces? Acuérdense que cuando hacemos mezclas a nivel de los productos o a nivel de los alimentos con otra cosa, el impacto en cuanto a la absorción es muy alta. Eso es a lo que me refiero, por ejemplo, con los transportadores de glucosa sodio. Si ustedes llegan, por ejemplo, a buscar cierta bibliografía en cuanto a la fisiología de cómo actúan esos transportadores de glucosa sodio, se van a dar cuenta que ese tipo de mezclas son las más importantes. Y no pasa nada si se mezcla, por ejemplo, unas panditas con alguna cantidad de fruta, que yo en lo personal es lo que recomiendo casi siempre antes de un partido o días previos de una competencia, por ejemplo, de ciclismo, maratonistas, de un Ironman, etc. Porque sabemos que el desgaste que se va a aplicar en un partido, en una competencia, es muy alto. En el segundo